Hola, buenas noches. Estamos en un domingo cualquiera de junio del 2021, en el segundo capítulo de este nuevo ciclo que yo he denominado Trayectoria de mis exalumnos, en este caso en el capítulo número 2, con mi querido amigo, colega y discípulo Ricardo Canepa. Como habíamos charlado en la vez anterior, Ricardo tiene un largo historial profesional ligado al bajo eléctrico, ligado al contrabajo, ligado a la música popular, ligado a la música académica, cosa bastante poco usual, por lo menos en nuestro ambiente. No sé si en Europa y en Estados Unidos o en China o en Japón pasa lo mismo, pero me parece muy interesante hablar del tema. Entonces la idea de este nuevo ciclo es hablar ahora ya de la trayectoria profesional de cada uno de ellos. Eh, en el caso de Ricardo, a pesar de ser un tipo muy joven, tiene una larga trayectoria porque empezó de muy joven y vamos a empezar a hablar de eso. Ricardo, buenas noches, ¿Qué tal, Máximo? Buenas noches. querido amigo. Siempre ¿Qué tenemos tal? unas previas muy largas. Sí, nos ponemos al Este, día. lo ponemos al día de nuestras vidas y de nuestras cosas que están pasando en el mundo. Cuando Sí. vos empezás a trabajar como profesional, de ya con estudios bastante avanzados en tu caso, este, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias, primeras con el bajo eléctrico, ¿no? Sí. La primera es acompañando a una cantante de folclore que se llama Suna Rocha, Ujú, con lo cual con ella empezamos a hacer festivales, grabé dos discos de ella ujú, y bueno, sí, las primeras armas de la vida profesional como bajista. claro. Hacíamos, bueno, presentaciones en la radio, en la televisión y ¿Qué edad conciertos. tenías ahí? 20. ¿Estabas en la EMPA todavía o ya habías Estaba terminado? en la EMPA, sí, Ah, sí. ah, Me convocaron porque había un compañero que era el guitarrista ah, de ¿quién era? Pometti. Ah, Gustavo Pometti. Gustavo, claro, Gustavo Pometti. Gustavo. Sí, sí, me acuerdo. Sí, Gustavo trabajaba con Suna y Ujú, justo el bajista, no sé qué pasó, si había bajista o no había bajista. Y él me conocía de la escuela y en la EMPA me dice, che, ¿querés venir a tocar con Suna? Y sí, le digo, estaría buenísimo, le digo. Y me dice, mira, lo que tenemos que hacer es un programa en televisión y eso nada más. ¿Te copás? Sí, sí, bueno, me acuerdo que después me llama y dice, mira, en el programa viene Pedro Aznar. Ya, digo, ¿qué? No me diga. Que va a tocar el bajo, ¿yo qué voy a tocar? Le digo. Claro, yo No, bailo, yo ¿qué bailo. hago yo? Si va Pedro a tocar el bajo. No, no, Pedro va a tocar la viola, me dice, Qué lindo. porque le acaba de arreglar el ciclanteño a ella para el disco. Hay una Ujú, versión muy linda que tienen. ujú. eh, y también viene para ese programa, Argentinísima se llama el programa. Ah, sí, sí, Salía por América TV. de De hecho, está Malvis. grabado, el programa se puede, está chequeado, lo podemos buscar en YouTube, ponen el ciclanteño Pedro Aznar una rucha y van a ver un grupito de chicos tocando atrás, un flaquito de negro que toca el bajo y eso soy yo. Mirá, qué experiencia, ¿no? Y sí, Empezar así, tremendo, empezar así la carrera tremendo. profesional. Y después Wow. tocó en ese mismo programa, como estaba promocionando el disco, Raúl Carnota, que hace Mm, la versión de Seclanteño. wow. La famosa versión de Seclanteño a dúo con Zuna, digamos, ¿no? Que es como Ah, la versión histórica, digamos, ¿no? claro. Pues ellos tenían un dúo, Ujú, Zuna y Raúl Carnota. qué Así lindo. que sí, así empecé con Zuna. Sí, muy nervioso porque tenía que tocar la parte de bajo con Pedro Aznar, que era todo un referente, una persona que Seguro. uno admira mucho, entonces fue una experiencia muy linda. Además Y bueno, a partir convengamos de que ahí, Suna ya era una figura en esa época. no, suena así una super figura, una Claro, figura importante en la claro, música folclórica. claro, claro. Siempre mantuvo un muy buen nivel sobre Ujú. la música, sobre el lineamiento folclórico, ¿no? O sea, de qué lugar quería poner su música como Siempre hizo intérprete un en el folclore. folclórico, un folclore muy artístico, digamos, Muy ¿no? artístico, sí, Claro. sí, muy trabajado, Nunca sí. estuvo atrás de Tra- las modas ni nada por el no, estilo. no, no, música tradicional, bien hecha, de Claro, claro, calidad, y claro, buscó, claro. siempre rodeado.
de buenos músicos. O sea, claro. muchos músicos tocaron con ella. Ujú. Así que sí, bueno, fue una etapa linda que, bueno, después pasé a hacer otra cosa. Y con el bajo eléctrico, después de ahí, hiciste algunas cosas más profesionales y o artísticas. Grabé eh, algunas horas de teatro, Ah, sí, pero ya estaba muy enfocado en el estudio del contrabajo, ujú, de la música. Me quería meter en el ámbito académico, la música sí, clásica, sí, y así que también como que, bueno, decidí concentrarme en el estudio. Fue una decisión, sí, me acuerdo, importante y difícil también porque por lo conflictivo que genera, digamos, como ese cambio de instrumento o como claro, de eje, ¿no? claro, claro. De dónde poner, como dar vuelta, dónde hacer eje. Y bueno, sí que bueno, que para meterme en este mundo nuevo, tengo que hacer un sacrificio enorme de estudio Ujú, y, y me dediqué a estudiar o sea, muy profundo, digamos, con el contrabajo, lo cual me permitió al tiempo poder ganar el concurso para entrar a estudiar en la escuela del Teatro Colón, la ujú, orquesta académica del Instituto de Arte, sí. donde es muy difícil entrar, pero bueno, porque entra un grupo muy pequeño, chico de jóvenes estudiantes, Ujú. y se lo forma para la música, la ópera y la música sinfónica. Hago un paréntesis Mm. ahí, chiquito, Ricardo. En ese mismo momento vos ya dabas clases en la EMPA, dabas bajo Sí, folclore en aquella yo época, estaba dando bajo folclore en la EMPA, y ya habías empezado en la este, Marechal también. trabajaba en la Marechal Ah, y, y hacía a su vez todo el más tiempo era, claro, el estudio profundo, sí, música clásica. ujú, Había decidido así, como pegarle bueno, pegar un volantazo, no un un volantazo, pero volantazo. sí, o sea, desde el Sí, sí, instrumento fue difícil también porque cuando ya uno toca un instrumento a un nivel bueno, en donde ya te sentís identificado y empezás a trabajar, eh, tener como esa situación de eso, como el cambio de eje, decir, no, bueno, otro instrumento, generar de vuelta todo, empezar de cero, con todo lo que implica eso, fue, sí, pero este ya es el duro. tercer cambio de eje, porque vos Sí, habías porque contado yo en la anterior charla que vos empecé con la empezaste con la guitarra. guitarra, después Sí. te fuiste al bajo eléctrico y ahora estás Mm. contando esta historia, digamos, nueva del contrabajo Sí, que sí, te sí. abre un espectro Y profesional y laboral muy grande también, ¿no? muy grande, muy Claro. grande. Sí, y después también que al principio, como sentía con mis compañeros, colegas de música clásica, o sea, mis compañeros de la orquesta, por ejemplo, estaba en el instituto ahí en la académica, que Ujú, estudiaban música clásica, como sentir que no eras de ese pozo, digamos, ¿no? Como el sapo de otro pozo, y que después para mí terminó siendo una ventaja a la larga, ¿no? Por decir, bueno, está claro. bien, yo no es que no estudié menos esto, yo estudié a la par otra cosa. O sea, lo que había que hacer era conjugarlo, que es Tus lo que hice después más compañeros, adelante. tus compañeros eran todos, Chicos, digamos, de la chicos, música pero clásica. claro, claro, exactamente. Claro, claro, Vos sí, en la eras como una académica, especie de bicho raro, digamos. y sí, Ah. o sea, que venía de la música popular, que venía de trabajar, o sea, ya estaba trabajando, o sea, Ujú, hacía, también para poder mantenerme, hacía un par de noches en el Homero Mansi, en el Café ujú, Tortoni. sí, Tenía un par de noches en las tanguerías, y con eso pagaba el alquiler y me permitía seguir estudiando. ujú. Yo soy de Quilmes, así que tenía que venirme a Capital ¿Ya para estabas estar en cerca pareja? ¿Ya estabas en pareja en ese momento? de novio. Ah, de Sí, novio. Ok, de novio, sí. ok. Sí, pero bueno, estábamos en una casa muy grande con varios músicos, había tipo Ah, una pensión de músicos, entonces ahí también fue muy fructífero porque se hacía música, se tocaba, no había tele, no había radio. Esos fueron años, la verdad, que de mucho estudio, muy fructíferos también, en el qué buena sentido historia de. esa, ¿no? Sí, bueno, de ahí salió Pablo Fraguela. Pablo Fraguela, Matías Furió, que hoy tocamos juntos en el trío con Popi Patoco. O Claro, sea, tuvo como claro. una camada de. Sí, Era una fue- comunidad hippie de ponele, músicos. pero se estudiaba. Se estudiaba mucho, claro. Se Salieron estudiaba mucho, músicos grosos, claro. sí, y no se. No se boludeaba, ¿Viste? Claro, no había distracciones también y claro.
Estuvo muy lindo. Mirá qué interesante. Sí, y bueno, y volviendo al eje del contrabajo, Ujú, eh, estando en la académica, la orquesta del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, que se llama ISA, en ese momento era la ah, académica, se abre la convocatoria para un concurso. Y el que ganaba el concurso, el premio era dar un concierto en el Teatro Colón. ujú. Eh, Solista, como solista. solista. Y siempre se presentaban violinistas, porque bueno, hay muchos conciertos para violín, se Claro. presentaban flautistas, todo. Y había un concierto que me gusta mucho, me enamoró siempre esa música, que es el concierto de Bottesini, el concierto en si menor Sí. para contrabajo de orquesta de Giovanni Bottesini. Ujú. Entonces dije yo, lo voy a poner a estudiar y voy a concursar, qué sé yo. Como contrabajista, aparte digo, es una rareza, bueno, igual hago la experiencia. ¿De qué época es esa obra? Fines del 1800. Ah, Giovanni Bottesini fue como el Paganini del contrabajo. a la mierda. Escribió música muy virtuosa y A ese vivía en nivel, esa época de a dar ese conciertos. nivel, a Sí, ese sí, sí. nivel, uf, Es tremendo. Hay cosas muy, muy complejas, muy lindas. tremendo. Sí. Después podemos hablar, si querés, de Giovanni Bottesini. Era amigo de Claro. Verdi. Por eso las, Ah, las óperas de Verdi en algún momento tienen un pasaje de contrabajo tremendo, complejo. tremendo. Tremendo. Por eso son los pasajes de concurso después para la ópera. Ah, La, ah, la música de Verdi. Te toman bien. esos pasajes porque justamente, bueno, sí, son muy difíciles. Qué amigo que Eh, tenía Verdi, ¿no? sí, sí, de hecho, mirá, era muy amigo. Aida, la ópera Ah, Aida, sí, que se hace para el estreno del canal de Suez, viste que un barco se trabó y se trabó el comercio mundial. sí, 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 el otro día. Bueno, cuando se inaugura el canal de Suez, se le pide una ópera, se le contrata una ópera a Verdi Ujú. eh, por inauguración de la fiesta. Dice la historia que Verdi jamás quería hacer una ópera para eso. Entonces el sultán, era un sultán creo que le dice, te pongo un número, una cifra y vos llená el cheque. O sea, entonces Verdi dice, bueno, voy a poner un número gigantesco. Total, como no quiero hacer esto, estoy haciendo otras óperas, así no me jode más. Y le pone un Claro. número exorbitante y el sultán agarra, mira el cheque y dice, sí, está más, que la haga. Y hizo Aida. Pero no la fue a estrenar. No, Ah, no fue al Cairo a estrenarla. ah, Fue Bottesini. bien. Estrena Aida. Así que imagínate la amistad que tenía Bottesini con Verdi. Bueno, una historia linda. Y vos terminás en el concurso tocando Este esta obra, concierto, este sí, concierto. para ¿Sí? el cual yo me preparé un año estudiando todos los días ese concierto. Me concentré a estudiarlo todos los días para llegar a la obra. Bueno, concursé y me fue bien. Me fue bien. Y Pero, bueno, perdón, una consulta. El concurso involucraba a diversos todos los, a todos los músicos instrumentistas, de la orquesta, a todos. pianistas, lo que Todos, sea. todos, todos. El que Ah, quería tocar un concierto ok, tenía que tocar el concierto y tenía que ser elegido. bien. Lo tocabas con piano, Ah, todo el concierto, y después un jurado elegía qué conciertos iba a tocar ese año como solista, y vos le porque Académica ganaste a tenía otros solistas, digamos, de a otros otros, sí, el instrumentos. concertino, sí, los violinistas estaban como locos. O sea, un contrabajista ganó. Claro. Que hace pum pum, hace pum pum Sí, que hace pum. pum pum. Claro, hace King Kong. King Kong, King Kong, mira, ahora toca de solista. Tremendo. Nada, estuvo buenísimo. Bueno, y a partir de ahí, ganar era tener la posibilidad de tocar de solista y en el Teatro Colón. Así que bueno, también bueno, entré en otra etapa como de ansiedad, digamos, en el sentido, bueno, y ahora que gané, ¿Qué hago? tengo que tocar. Tengo que Claro. tocar en la sala grande del teatro un concierto. ¿Y? Así que también una nueva preparación, de mucha concentración, de muchas horas. Y bueno, di el concierto, me fue muy bien. Ujú. Y a Perdón, ¿el partir de ahí como que pianista se quién despegó. era? ¿Quién tocaba? Piano. No, no, orquesta. Ah, con orquesta. Es decir, el concurso fue con pianista Claro, pero y el después el, concierto. el- Ah, el ganar era tocar con la orquesta un ujú. concierto de solista. Entonces fue No, con la orquesta y bueno, el concierto de Giovanni Bottesini en si menor para contrabajo de orquesta. Doy el concierto y a partir de ahí se abre la puerta laboral.
en la Ujú, música clásica porque la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, que justo estaba de gira por Argentina, se entera del concierto y el director me propone que, a escuchar, cuando ve el concierto, me propone ir a tocarlo en Ecuador. ujú, Bueno, increíble. Entonces a los 3 meses me fui a tocar el mismo concierto a Ecuador, después a Colombia, ajá, y terminando el concierto en Ecuador, me propone que me quede a trabajar en Ecuador como solista de ajá, la orquesta, ajá, que al año siguiente iban a empezar a hacer giras internacionales, querían hacer una gira internacional por toda América y ujú, que necesitaban como reforzar la orquesta y que tenían ganas de que yo me quede como solista de la orquesta. claro, Bueno, vuelvo a Buenos Aires, voy a la pensión con los chicos, los despido, le doy la llave de la habitación, no tenía nada. O sea, hasta el día de ese todavía tenía un contrabajo, la guitarra y claro, un bolsito. claro, Entonces claro. cerré, me agarré el bajo, me lo llevé y me fui a vivir a Ecuador. ¿Cuánto tiempo Y estuviste allá? en Ecuador estuve un año, Ah, porque terminado la primera temporada, se abre concurso en el Teatro Colón, un puesto ah, para la orquesta profesional, para la orquesta de la ópera, la orquesta ujú, estable. ujú, Y en esa época se habían abierto concursos en México, en ah, Colombia, en Brasil, que yo ah, tenía también ya contactos para ir a trabajar ahí y a mí me interesaba mucho volver al Colón y ujú, volver a Argentina. Porque fuera de eso, toda la vinculación musical con el cual yo podía construir y tenía pensado hacer música, son como los colegas y amigos que uno fue como construyendo a generando la una par vida, también. A la claro, vida, ¿viste? Como claro, claro. esa relación musical que uno va sembrando y Ujú, son fundamentales para en la vida de uno para seguir claro, claro. construyéndose en la música artística, en la vida artística. Y así que bueno, me acuerdo estaba terminando, me tomo un avión para concursar, ni siquiera había terminado la temporada, pedí licencia, concurso, me va bien, y pido licencia en el teatro para empezar más adelante, termino la temporada en Ecuador, vuelvo y después me engancho en la ópera. Ujú, Eso fue en 2006. 2006. Y bueno, a partir de ahí ya se enfocó ya en la música profesional en la ópera y en el trabajo diario en el teatro, que es ópera, ballet y sinfónica, ¿no? Música sinfónica, ujú. conciertos, Ahí sos pero sobre músico todo de fila, ópera. digamos. Vos sos Ahí soy músico músico de de fila. fila. Sí, Bien. la orquesta uno es, sí, tengo que trabajo en la fila y el trabajo de la ópera, viste, cada combo musical tiene su modo de trabajo, su Claro, organización. O sea, no es lo mismo la música, cómo se trabaja la música popular, la música clásica, no es lo mismo cómo se claro. trabaja una sinfónica que una ópera, porque son tiempos distintos. O sea, por ahí la preparación para una obra de una sinfonía y un concierto acompañando a un solista internacional son 4 ensayos y concierto. O sea, es otra vorágine, es otro ritmo de trabajo. Por ahí la Claro. ópera tiene un trabajo como de, más fino en el sentido que tiene más cantidad de ensayos porque hay que preparar la ópera con los cantantes, mientras la puesta de escena se va Además hay haciendo. mucha, mucha más gente involucrada. Claro, es como sí, son muchísimos más involucrados, Mucha son gente. distintas disciplinas que se tienen que Claro, juntar. Entonces la orquesta trabaja una semana sola, donde se prepara la música, después vienen los cantantes, trabajan un par de ensayos, se llama a la italiana ese ensayo, que es los cantantes están sentados y pasan la parte, ah, pasan lo que cantan sin actuar nada. claro, Y una vez que está armado eso, ahí recién pasan al escenario y empiezan a trabajar ellos con lo que está pidiendo el regisseur, que son, bueno, ya lo actoral. claro. Y ahí se va armando y, claro, la música llega muy pulida porque, bueno, lleva un proceso como más, se macera a fuego más lento, digamos. Por ahí Claro. la vorágine del concierto sinfónico y acompañar son 4 ensayos. El primer ensayo tiene que andar, el segundo se pule, el tercero se pule un poco más, viene el, Y viene el el solista, cuarto, claro, ya está. claro, Por lo general, el solista internacional tiene un ensayo solo. Él la obra la sabe, o sea, vive de eso. Entonces claro. empiezan los ensayos el martes, el solista llega el miércoles, se sienta al piano o al violín, hace un ensayo general con la orquesta y el otro del concierto. Y listo. Eh, es otra vorágine, sí.
y es otro ritmo. Por ahí, claro, ahí necesitas como una lectura y una precisión como muchísimo más rápida. Bueno, eso se entrena, es un entrenamiento. Yo me acuerdo los primeros años me cansaba mucho. Un ensayo y terminaba muerto. Porque la cabeza gasta un montón de energía y llegaba a casa, digo, parece que me pasó un camión por encima. Claro, todo eso, proponerse que te salga todo bien, Y que sí, vaya, y eso cansa un montón. mucho. Y bueno, con el tiempo te vas acostumbrando, como todo. Ahora, una pregunta que a mí siempre me llamó la atención. Este, en general, bueno, la línea de contrabajos son todos muy buenos lectores, ¿no? En general. Sí. Y todos los músicos en general académicos son muy buenos lectores. Eh, ¿Hacen una lectura particular cada uno de ustedes en casa o van ahí al ensayo y a leer de primera, digamos? No, vamos a leer a primera, Ah, por lo bien. general. Salvo que la música. Nosotros, en el teatro funciona así. En enero me llega una agenda por mail con todos los ensayos y Ah, con todo el trabajo que voy a hacer hasta el 26 de diciembre que termina la la temporada. temporada. Ujú. Todos los días. Yo ya sé qué voy a tocar, qué día y a qué hora. O sea, está todo, hay un cronograma donde vos sabés qué ópera vas a hacer, qué funciones, ¿Y te con dan qué la música solista. también? ¿Te dan la No, no, música? la música no. Ah, Todavía no te llega eso. Eso ah, ok. después lo pedís en archivo. Hay Ah, un departamento del teatro, en el segundo subsuelo, ujú, todo un equipo de trabajo que es como una biblioteca, ujú. donde vos podés ir a adelantar y te dejas, quiero la música. Perdón, la música de Verdi que va a tocar en diciembre, porque por ahí ya sabés que es un pasaje muy complejo, Claro, entonces la vas estudiando y la pedís y te la dan. Es como una biblioteca y la podés qué bueno, retirar. qué bueno. Entonces, todos se organizan de tal manera, entonces ya saben qué música vamos a tocar, qué tenés que hacer, y uno se adelanta, o sea, adelanta su trabajo, se organiza. Claro. Eh, entonces, los solistas o los instrumentinos que tienen melodías, muchas melodías, todo, eso lo hacen. Eh, y después, lo que uno ya tiene música como repertorio, el día que llegás, es un libro arriba del atril Ujú, y a partir de. Empiezan los ensayos y suena. claro. Sí, a partir del primer ensayo suena todo y después el director empieza como a trabajar, A pulir, claro. a pulir dinámicas. Claro, claro, claro. Sí, es un trabajo, eh, sí, maravilloso. Muy interesante, ¿no? Muy lindo, sí. Ujú. Que de hecho, ahí, bueno, la estructura que tiene el teatro es muy grande. Entonces, hay gente que se encarga de los archivos, hay gente que se encarga de los atriles, gente que se encarga del bajo. ¿La orquesta Eh, cuánta gente es? Los músicos, digamos. las tables son 100 músicos, ciento y pico. En el Colón trabaja también la Filarmónica de Ah, Buenos Aires, ujú, que hace la otra parte, que hace. Entre los dos hacemos, entre las dos orquestas hacemos todo el trabajo del teatro, ujú. que es o el ballet o conciertos sinfónicos acompañados de solistas internacionales y la ópera. La ópera es exclusivamente mi orquesta, De la esta orquesta, la estable, Orquesta Estable, que se claro. especializa en ópera. Ujú, Después tenemos algunos ballet para aliviar el trabajo de la Filarmónica, que sí o sí tiene abonos de todas las semanas de claro. conciertos para acompañando sinfónico y acompañando artistas internacionales. Ujú. Y bueno, entre los dos vamos haciendo todo. Después, una vez que estás ahí, yo he trabajado temporadas en la Filarmónica también, que son como dos orquestas paralelas de la orquesta, pero trabajan de De manera manera diferente. distinta, claro, Maneras diferentes porque son tiempos distintos. claro. Es otra vorágine. La Ujú, Filarmónica es otro ritmo, porque el concierto tiene que salir inmediatamente. O sea, claro. son 4 ensayos y el concierto. Ujú, Eso es otro ritmo de trabajo. bien. Eh, sí. Una cosa que me gustaría charlar con vos, Richard, es el tema de esta ambivalencia, digamos, que vos tenés como músico, que puede tocar música académica en una orquesta tan importante como la Estable del Colón, después puede tocar con Aura Trío o puede tocar con La Grela, de la misma manera. Mm, ¿Cómo es sentir uno que puede tocar Verdi y al otro mm, día tocar una chacarera y al otro día tocar Piazzolla
y al otro día tocar una obra tuya por ahí también. Sí. ¿Qué funcionamiento cerebral hay en eso? ¿O vos sentís que hay algo diferente? ¿O vos lo sentís como como un mismo camino con dos vertientes, digamos? Está bueno. Sabes que yo lo veo justamente así, como un camino con dos vertientes, porque el trabajo de la ópera y del teatro es un trabajo de un oficio muy fuerte, de mucha precisión, de mucha exigencia, Ujú. pero hay un lugar artístico en el cual tiene un techo, y es que uno no decide ni lo que toca, eh, y uno no decide artísticamente qué nota tocar. O sea, uno toca lo que está escrito. Claro. Y eso es limitante. O sea, ahí no es yo llego y entiendo qué acorde va, entonces le voy Yo a le meter voy a alguna poner, nota que me gusta. vos no le pones onda, no le No, pones no tengo que onda. poner, o sea, lo tenés que interpretar con la onda Claro, que va, claro. pero vos no podés, claro, generar una nota. Sabes que le está faltando esto a Puccini, ¿eh? Mirá si meto esta nota. Va a No, quedar buenísima. no. No, pues además Ya, tenés que ya, compartir con tus 7 compañeros de fila que se que pongan de tocan lo acuerdo mismo. para agregar ese sol, ponele. No, No, tremendo, no, no, no no, no. existe. No, eso no existe. Ese no es el lugar. O sea, lo que hay que entender es que cada cosa tiene un lugar y que Totalmente. ahí se trabaja y se hace eso. Se trabaja sobre músicas, super músicas que están escritas de grandes Y compositores. comprobadas durante varios Ya está siglos. chequeado. Claro, Sí, claro. está chequeado que eso funciona. Salvo que estrenen alguna ópera, ponele que yo he visto algunas, que vos me Mm, invitaste a ver una muy sí. interesante, ese era un estreno mundial, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay cosas contemporáneas muy lindas que por ahí tienen Claro, cosas para improvisar, sí, pero bueno, está estipulado sí, y sí, esa es la música nueva, va hacia ese lado también. claro, claro, Hace una búsqueda donde por ahí, bueno, la orquesta también sea creativa, en claro. fin, acotado, ¿no? Sí, 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 Todo sí. recontra marcado, sobre todo la música contemporánea. Eh, pero bueno, volviendo al tema de las vertientes, yo encuentro afuera del teatro ese lugar de músico creativo y buscador, Claro, que, con el cual también comulgué, comulgué de chico, que fue tener tu grupo, tu música, claro. hacer tu música. Y ese lugar es afuera del teatro. Lo que sí yo encuentro un punto de encuentro en donde se puede generar ese lugar, que es cuando, bueno, llevar la música que uno hace al ámbito sinfónico. Ujú. Mezclar, o sea, bueno, por ejemplo, Aura, tenemos varios, o sea, 4 o 5 conciertos, o el repertorio mismo de Aura, trío, está, está orquestado para orquesta de cámara y orquesta He sinfónica. escuchado Bueno, algunas cosas muy interesantes, muy y eso, bueno, interesantes. ese es un mundo en donde yo me siento muy cómodo porque conozco la orquesta, Claro. conozco el funcionamiento de la orquesta, cómo tienen que tocar, cómo tocar en la orquesta y a su vez estar de solista y a su vez me siento como muy, sí, muy acompañado porque encima estoy con mi equipo de trabajo, con Poppy, con Matías, trabajando en trío, entonces es un lugar que me siento muy bien. Y me parece que Eh, da quizás más libertad en lo que decíamos antes, que en la fila tuya de los 8 contrabajistas de la tablet no podés poner una nota de más. Acá, no, al no. estar solo, Ahí sí, puede fluir cierta cosa de acuerdo al día y de acuerdo al ambiente y a la temperatura. Y vos decís, bueno, hoy puedo tocar más cosas. Te debe pasar pero eso. claro, al ser uno, la música de uno y el solista, uno tiene su parte abierta, donde Claro, dice, no, bueno, claro, esto es solo, esto improvisa, y ahí sí jugás, y bueno, con el hecho de haberlo hecho varias veces con orquesta, también ya te claro. encontrás con... Porque es otra, o sea, 100 personas, no son 100, pero 40, 50 personas tocando todas juntas, o sea, no es lo mismo que tocar de a cuatro con un No, baterista o un trío. O no. sea, el ritmo y pararse y escuchar a todos los demás es una experiencia espectacular, pero a su vez como muy Interesante. distinta. Son ámbitos muy distintos, cómo se va generando la música. Pero qué Eh, bueno que vos puedas estar enfocado muy bien, digamos, con un nivel, digamos, de excelencia en ambos lugares, porque en la charla previa que tuvimos, yo te preguntaba cuánta gente de tu generación lo puede hacer y llegamos a la conclusión de que creo que nos sobra los dedos de una mano para contarlos.
Y tiramos un par de sí, nombres, tiramos un par de nombres. sí, 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 hay mucha gente que... Pero sí, es... Bueno, lo que pasa es que la música clásica también... Te podés dedicar a la música clásica y no hace falta que salgas de ahí también, ¿no? O sea, como que... Sí, Como uno se dedica a la música popular y... O sea, son mundos que no se terminan nunca. Quizás... bueno, la EMPA tuvo mucho que ver, ¿viste? Haber tenido esa experiencia de chico, de haber estado en una escuela de música popular en donde había músicos profesionales dando clase, claro. también, eh, y fue una cosa que enriqueció muchísimo. ¿Y qué nos diferencia, o vos que ves como estando de los dos lados de la vertiente, qué sentís vos que hay diferencia entre el músico popular y el músico académico? ¿Hay diferencias? Que Yo son trabajos creo, distintos, yo creo que ¿viste? hay diferencias. Sí, sí, claro que sí. El músico, yo me acuerdo, tuve un maestro que me decía, eh, el músico, por ejemplo, el músico de jazz estudia escalas y arpegios para improvisar. El músico clásico estudia escalas y arpegios para tocar un concierto. O sea, los dos estudiamos escalas y arpegios. Sí, sí, Los sí, no dos hay músicos. duda. A ver, o Claro, sea, la base es la misma. Lo que pasa claro. es que después uno tiene que hacer como llevar un camino creativo y el desarrollo de la creatividad al límite. O sea, en Ujú, donde, bueno, y el otro pone toda su energía en la creatividad que hizo otro. claro, Entonces termina siendo como intérprete. sí. Ahí, bueno, empiezan las diferencias, porque ahí se empiezan a separar las aguas, digamos, ¿no? Entre lo creativo y lo no creativo, creo, ¿no? Sí, ¿Qué pensás? yo lo que siento, mi experiencia profesional, que no ha sido ni mamado, tu experiencia profesional con la música académica, en el caso mío fue muy poquita, lo que sentí es que como hay un distinto grado de percepción rítmica, ¿puede ser? Sí, puede ser. Yo creo... Yo siento como que la negra para el músico popular es una cosa y para el músico académico es otra. No sé si es. Yo lo sentí así las pocas veces que Viste que escuché. la música académica también tiene un componente más, que es el director, Claro, que es sí, el que sí, se sí. encarga de manejar la fluctuación rítmica y la Ujú, precisión rítmica, sí, ¿no? sí. Entonces, ese trabajo es muy interesante y es muy diferente a cuando uno trabaja en un combo de música popular, donde son un trío, un cuarteto, un quinteto, donde, bueno, somos pocos primero, y ni hablar si hay una percusión, digamos, ¿no? Cómo uno trabaja el ritmo en ese lugar, Claro. cómo uno percibe y cómo desarrolla el ritmo. Ujú, Eso, cómo percibís la negra. Después claro. cuando trabajás en un director y por ahí lo tenés a 30 metros, al director, y cambia la percepción, cambia todo. Totalmente. Por eso está el director, porque, por ejemplo, el foso del teatro es uno de los fosos más grandes que hay. Ahora, yo, del trombonista, estoy a 50 metros de Es lo que una toca locura. él. Es una locura. Y el tubista también, y muchas cosas, con la tuba vamos juntos. Ahora, ¿cómo Claro. hacemos para 50 metros que hay delay? Sí. Tenemos feedback, tocar juntos. Bueno, vos en el medio está el director, entonces tenés que acostumbrarte a saber la batuta cuándo baja, cuándo es que vos tocas y que él toca y se conjuga. Para eso está el director. Claro. Pero bueno, a mí me costó, cuando entré a hacer las experiencias sinfónicas, me costó, bueno, yo venía de música popular, entonces el director y la mano me costaba, me decía, pero a ver, ¿cómo es? Cuando baja, cuando rebota. ¿A dónde está la negra? ¿Viste? ¿Cómo es ¿Abajo que o hace? arriba? Claro, después ¿Tierra o me, aire? Claro. después me di cuenta que hay algunos que había que entender la mano de los directores, ¿no? Había que Claro, claro, acostumbrarse. Que hay claro. algunos que trabajan cuando baja y hay otros que trabajan al rebote. Claro, O sea, hay escuelas que es para el rebote la negra, entonces claro. hacen así, que es más fácil. Ujú, Ahí está la negra que hacer a claro, esto. Ahí está la claro, negra. Hace claro. así, para mí ese no va, ¿no? El que hace así no va. Haces así, no entra nadie. Con los años me di cuenta que el que venía así me parece que Qué tremendo, ¿no? viene flojo de papeles. Qué, tre- Eh, qué es al tremendo. rebote.
esa rebote la negra. O sea, Mirá, pero bueno, eh, sí, es toda una escuela. Es toda una escuela entender qué hace con la mano el director y muy interesante. muy Todo interesante, sí, sí, muy, sí, muy interesante. muy diferentes los ámbitos y muy Claro. enriquecedores y para mí complementarios. Creo que eso es Por eso te lo hablaba de las dos lindo. vertientes, ¿no? Que uno puede Sí. funcionar por una, puede funcionar por otra, como nos pasa a mí, que soy músico básicamente popular, y que en el caso tuyo puedas caminar por ambos caminos, digamos, Mm, de manera tranquila y sin mayores problemas, digamos, porque en mm, general me ha pasado, en mi experiencia profesional, que la gente que vino a tocar música popular desde la música académica, jazz, por ejemplo, fracasaron de una manera mm. estrepitosa, ¿no? Y, pero era lo que estábamos hablando, ¿viste? Eso de Sí. escalas y arpegios estudiamos todos, El pero tema es cómo lo pones. Claro, 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 ¿viste? claro. Claro, exacto. Y eso, bueno, es como decía mi maestro, estudia escalas y arpegios para improvisar y él estudia escalas y arpegios para tocar un concierto. Son energías diferentes. Ujú. Son, Y son una cosa energías que me llamó diferentes. la atención también, volviendo al tema de la improvisación, sí o no, digamos, que el músico académico, digamos, su trabajo básicamente es hacer un intérprete, digamos, ¿no? Y Mm, está fantástico. Y cómo me ha pasado a mí tocando con músicos académicos que antes de la función, en las algunas cosas que yo he hecho con la orquesta grande, decíamos, che, vamos a tocar algo en fa. El tipo me mm. decía, no, yo no sé tocar, no sé improvisar. Digo, pero tocar la escala para arriba y para abajo, aunque sea. No, no tengo Sí, idea qué hacer. No, no sí, se pero me tienen ocurre qué otro tipo hacer. de formación. Claro, eh, son formaciones diferentes. O sea, yo no lo... totalmente. Son valiosas porque es verdad que después hacen su Sí, trabajo, es increíble como no, tocan, no, no, es increíble. No, no, pero no. como no, tampoco están en la necesidad de decir, bueno, ¿para qué voy a aprenderme los acordes o improvisar si yo mi trabajo no lo hago? Y tiene razón. Claro, Él tiene que llegar y tocar perfecto lo que está escrito y con eso se gana la vida y es re valioso. Yo, claro. Está bárbaro. es así. Después hay otras que hacen otra cosa. Lo que... Ay, se me perdió. ¿Qué te iba a decir? Lo que es interesante, sí, que está bueno como el hecho de después tocar como música compleja y escrita, y después sacarse la partitura, pues, por ejemplo, llevar lo que hago con la música clásica y pasarlo a la música popular, ¿no? Ujú. Bueno, en la música clásica es todo lectura. Ahora, Bueno, cuando yo toco música popular trato de tocar de memoria. bueno, No, por eso no está escrita, está todo escrito y está todo está escrito. por ahí, Sí, sí. está llevado a un nivel de exigencia y de dificultad tan amplio como la música clásica, por ejemplo, cuando trabajamos con el trío Aura, Ujú. pero la idea es encontrar también ese lugar en donde trabajar la memoria y trabajar ese lugar donde uno toca sin partes y liberarse de la partitura, porque después también a mí me pasa de tantos años de trabajar con partitura, partitura, y uno se acostumbra también a tener el papel delante Tal cual. y es una comodidad. Cuando uno lee, el papel es una comodidad. Y es una. Porque está todo ahí. O sea, ya te relaja, por ejemplo, el hecho de decir, no, no tengo que pensar qué nota tengo que acordarme. Ujú. Pero por ahí después, cuando te vas a música popular, el papel, o mismo la música clásica también, o sea, el papel es una barrera blanca entre el público y vos. Entonces, artísticamente no es lindo el papel. O sea, por Ujú. más que cuando uno es chico dice, qué lindo leer, qué bueno, la Sí. partitura. Pero después de grande dice, pará, pero esto es Es una. necesario, claro. Es necesario este bloque entre el Claro, público y lo que yo hago. claro. Primero lo tapa. Y, y bueno, termina siendo también sorprendente para mis colegas, compañeros por ahí clásicos, decir, che, pero te tocas todo de memoria. Sí, pues es un ejercicio que hago que lo tiene el músico popular. El músico Claro. popular toca cosas recontra difíciles y toca sin partitura. Mm. Toca. Puede tocar partitura, sí, pero también hay como ese ámbito de. Está ese lugar. No hace falta. Yo en la ópera no me atrevería a decir, no, dame el libro. No, sácalo. Ahora toco todo de memoria. No existe eso. O sea, No, me pues echan. son horas y horas y horas Son de horas, son obra. 4 horas de tocar, no me voy a aprender de memoria nada de eso, ¿no? Pero aparte, tampoco existiría la Claro, posibilidad
de agarrar la partitura y sacarla. O sea, No, no, pues además te convengamos piden. que una cosa es estudiarse, suponete que vos quieras hacer Sí, la la experiencia música que vos hacés, sobrehumana, digamos decir, bueno, me voy a sí. estudiar toda la ópera Aida de memoria, ¿no? Mm. Para Pero decir, sabés que, sí, me supero. Pero una cosa es estudiarse eso y otra es estudiarse 12 canciones de Aura totalmente. o 15 canciones, que Que es son otro. tuyas. No, no, pero además que Mm. convengamos que son canciones que duran 5 minutos, 6 minutos, que convengamos que es mucho más fácil, llamémosle de alguna manera, Sí. estudiarlas de memoria. Lo Sí, otro sí. sería un laburo hiper Sabés complejo que, y creo que al y, pedo, y creo que al pedo. puede ser el pedo, pero hubo gente que lo hizo. O sea, ¿Sí? se cuenta, ¿De sí, la fila? generación, ¿Músicos de fila? músicos de fila, Wow. contrabajistas de la ópera, de dos generaciones atrás que eran así como, fue la época de oro del teatro, que eran músicos de la ópera, Ujú. que tocaban y tocaban, el teatro tenía una época de superproducción, o sea, tocaba Ujú. muchísima ópera. Mira, para tener una cuenta, se hablaba, yo no lo llegué a tener, o sea, le llaman el triple servicio. ¿Viste? Cada ensayo se le llama servicio en la, Servicio. Sí, en la, en la sí. orquesta. Bueno, tenían tres servicios, tres ensayos por día. O sea, mañana, tarde y Mira, función a la noche. Trabajaban a full. Sí, pues estaban todo el día dentro del teatro. Y músicos de la ópera, así viejos que se sabían. qué eh, memoria la música. dice la leyenda, ¿no? Pues yo no lo llegué a ver. O sea, según el mito, se sabían había cosas que se sabían de memoria. Yo en Ecuador toqué con un contrabajista muy bueno, que era el solista, que se sentaba conmigo, eh, René Bonilla, un señor grande, Ujú. eh, muy buen bajista, muy buen contrabajista, que me mostraba que se sabía óperas, se sabía sinfonías de memoria. Músico de orquesta profesional, que me acuerdo que un día teníamos que Bien. tocar la... Mira, te cuento la anécdota, estábamos tocando la heroica de Beethoven, es una sinfonía muy famosa, Ujú. es de las más tocadas, Sí, y se sabía de memoria el viejo. menos Entonces mal. tocábamos juntos en el atril y venían los pasajes, se sabía todo. Entonces llegaba el pasaje importante, o sea, alguna cosa así, agarró y cerró la partitura en el medio del concierto. La cerró y siguió tocando. Y me miró con cara diciendo, ¿y Y qué pibe, y hacemos? ahora, pibe, Un dale. genio. Un genio. La cerró y siguió tocando, como si nada. Miraba al director como si estuviese leyendo. Muy Y tocó bien. así una hoja y yo tuve que hacer. Miraba hacia mímica diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Porque hasta primero lo cerró. O sea, Claro. tenía que contar la hoja. Oh, Tenía que llegar a la hoja donde estábamos. Viste, si íbamos a dar. Bueno, la di vuelta, encontré, se rió. qué experiencia, ¿no? No, lindísimo, lindísimo. Che, me gustaría que habláramos un cacho de Aura, el grupo que vos estás con Poppy y con Matías, y antes estuvo Sí. Facundo Guevara. Estuvo Facundo. ¿Cuántos años tiene Aura? Aura empezó en el 2011 Ah, claro, con Facundo Guevara, ujú. con Poppy, como una idea de generar una música nueva, un proyecto donde encontrar un espacio de música instrumental nueva. Vos sos el bajista original del grupo. Sí, Nació con vos, tú- digamos. sí, sí. Ah, Em, Nos conocimos, se me acuerdo de una grabación cuando estábamos haciendo el disco de Ligia Piro, ujú. Las Flores Buenas, para la Sony y a partir de ahí, después, bueno, Poppy tenía la idea de hacer su música y Mirá. bueno, se fue armando el grupo. Sí, tuvimos un año ensayando la música antes de grabarla, tuvimos un año así de ensayos, de trabajo, Ujú. de búsqueda. Grabamos el disco y a partir de ahí empezamos a generar el proyecto y avanzar. Con Facu llegamos a grabar dos discos Ujú. eh, que los editó la Sony. Uno fue ese eh, Tiempo Latente y el otro Camino Sin Tiempo. Y después, bueno, Facu decide ya encarar otro camino. Y bueno, en esa etapa tocó el Tiki Cantero un Ah, tiempo, hicimos una gira ujú. con él. El Colo Belmonte vino a una gira Ah, internacional, fuimos a tocar con una sinfónica. ujú. Eh, y después ya, bueno, ya el grupo se volvió a sentar con Matías Furió. Matías Furió.
Ujú. Que bueno, ahora estamos preparamos música, estamos preparando música para un nuevo disco, que ya ¿La, es la hora de que música salga. en general de Aura es original de Poppy o otras cosas también? ¿Le meten Hay mano a mucha otras música cosas? original de Poppy, Ah, muchísimas cosas las que toco con el contra, primero las pruebo yo y le sugiero cosas nuevas para ujú, incluirlas en la música de él. Por eso hay ujú, muchas cosas de contrabajo, de lo que yo toco con técnicas por ahí, poco escolásticas o muy desarrolladas. sí. En- bueno, por sugerencias mías, cuando viene la música, eh, se trae al ensayo, la empezamos a trabajar, propongo cosas sobre lo que está escrito y después se vuelven a rearmar un poquito como para encontrar el lugar donde cada uno quiere estar. Poppy es como que Y escribe medio guías y después entre sí, todos van sí, metiendo sí, mano. No está sí, cerrado, digamos. no está, no, no, no. Es un ámbito creativo, sí, muy fructífero eso lo veo, ¿viste? Como Muy interesante. él trae música armada, pero bueno, él también es muy abierto a todo lo que condimente a la música, a Ujú, todo lo que se le pueda creer. Yo tengo algunos temas también ya. que le voy incluyendo, pero bueno, o sea, productor de un nivel altísimo. ¿Quiénes son tus influencias compositivas? Hablando de todo un poco, ya que tocamos el tema ese. ¿Por quién vos te Sí, sentís más tocado a nivel compositivo, ya sea popular o académico, ¿no? En este caso popular, ¿no? sí. Me gusta mucho Metheny, creo, o sea, toda esa Moldó, ¿no? Toda esa Jarrett, o sea, Bill Evans. O sea, yo después por ahí, claro, uno dice, Por qué nos gusta lo mismo? ¿Por qué nos gusta lo y mismo? porque ¿Qué pasó? por algo, por algo está. Yo lo amo a Pat. Para mí es No, es Dios. tremendo. Yo lo amo. Sí, sí, sí. Pat es tremendo. Es tremendo. Sí, y sí, bueno, yo creo que las nuevas músicas que van saliendo, ¿no? Lindas, ¿Y a qué nos suena gustan a lo todos. tuyo? ¿A qué suena lo tuyo? Eh, Nos estamos poniendo filosóficos, no Richard. estamos poniendo filosóficos, sí. No, yo trato de que sea una música que tenga una raíz argentina, Ujú, eh, y quiero tratar de llevar ese lugar también al ámbito sinfónico, si no sinfónico, viste, incluir instrumentos académicos sí. para lograr una nueva, creo que es lo que está pasando también, viste, las nuevas, la orquesta sin fin, donde toca Caseca, donde toca Diego Esquisi, viste, hay todo un nuevo movimiento de Hay un música, germen, sí, 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 muy que se está interesante. gestando, donde también está la nueva música argentina, ya no, acá, mira, por ejemplo, yo pienso esto de llamarlo folclore, ¿viste? Mm. Ya esa palabra me parece que hay que empezar a dejar de usarla en el Está un sentido de poco que para la antigua, ¿no? música Está un poco es antigua. antigua y hasta poco peyorativa, ¿viste? Bueno, esta hace folclore, esta hace música rural o indígena. No, es música argentina. Eh, Y dentro de esa música, esa nueva música argentina podríamos plantear que está el tango de folclore ahí adentro. Y ya directamente hablar de música clásica argentina. En donde ya la música popular y la música clásica es todo, ya tenemos un ámbito donde después esa misma música se puede estrenar en un ámbito sinfónico, lo podés tocar en una sala de conciertos chiquita o en un pub, qué sé yo, en un café concert. qué En interesante fin. porque esto no lo charlamos en la otra charla, Hmm, donde yo hablé mucho de tu trabajo hmm, primero como bajista y después como contrabajista, pero no habíamos ahondado en el tema compositivo. hmm, Eso es una de las cosas que yo he visto en muchos de mis exalumnos que también le metieron mano a eso, digamos, ¿no? No solamente se quedaron con tocar el bajo, sino que tocan otros instrumentos, como en el caso tuyo, y también le meten mano a la composición, que es un terreno absolutamente virgen, donde uno se enfrenta a un papel pentagramado en blanco y a una idea, un sí, acorde, un ritmo, un compás, una tonalidad, un groove, puede ser, sí. y de ahí nace una obra que no se sabe bien dónde va a terminar, y eso a mí me parece maravilloso, por eso yo adoro con mucha envidia sana a los escritores. Hmm.
los tipos se enfrentan a un papel en blanco Y y un generan un título, mundo. a lo mejor, o un nombre. Y a partir de ahí el tipo te hace un libro de 700 hojas. A mí Sí, eso me parece increíblemente maravilloso, increíblemente mágico, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí, sí, No, sí. no La conocía creatividad. profundamente tu punto compositivo. Mm. Me parece súper interesante. Sí, con Aura tengo escrito un concertante para contrabajo y orquesta que mirá cómo salió Mira. la idea. Cuando estábamos con el trío, un día me llaman de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con el cual yo después dejé de tocar con ellos, seguí teniendo una vinculación Ujú. artística muy grande, a tal punto que todos los años voy a tocar un concierto. Ah, bien. Y el director de la orquesta me propone ir a tocar un concierto nuevamente. Y me dice si quería tocar el concierto de Bottesini. Habían Ujú, pasado ya 10 años, ujú. más o menos, 9 años, y me dice, ¿no querés venir a tocar de vuelta ese concierto con el cual viniste? Y digo, bueno. Y estaba con Aura. Entonces yo se me- al otro día lo llamo y le propongo, mira, ¿no te gustaría que toque algo nuevo? En vez de tocar el concierto, ni había hablado con Poppy todavía, ¿no? En vez de tocar ese concierto, ¿por qué no te gustaría que toquemos un concierto nuevo para contrabajo? Y dice, qué buena idea. Una musiquita mía. Pues claro, dice, ¿y cuál es la música? Y ya, bueno, por supuesto, se anotó cualquier cosa, no tenía nada. Estaba vendiendo el bacalao. Le digo, sí, hablate concierto, hace esto, hace esto. Ah, qué interesante. Y dice, sí, sí, sí. Tengo mucha confianza con él, ¿no? Pues convengamos. Pero le Así estabas que bueno, vendiendo básicamente un buzón, le estabas un vendiendo. buzón que no existía. Claro. Estaba vendiendo algo que no tenía. Bueno, me dice que sí. Oh, Bueno, fantástico. Entonces ahí lo llamo a Poppy, mira, Poppy, está hay esta que ponerse a posibilidad. laburar, claro, hay que ponerse a Nos ponemos a laburar. laburar y ahí es donde sale la posibilidad de llevar a tocar a Aura con Ah, una sinfónica nacional al exterior. ujú, Así que bueno, generamos toda la música de Aura para la sinfónica y un concertante para contrabajo y orquesta, mira, que yo ya tenía melodías y tenía armado ya algunos temas, ujú, que bueno, lo tengo a Poppy, que es un grande, que me dice, bueno, yo le doy forma, vos tráeme la música, te tráeme todo, yo te lo orquesto. Y bueno, es una cosa maravillosa, qué que es el animal. Cotopaxi, que tiene Ajá. 3 movimientos ¿Eso se encuentra y en YouTube? está en YouTube. Ah, Sí, bien. sí, está grabado en YouTube. Está en el disco Camino sin Tiempo. Está Ujú, grabado con una orquesta de cámara con músicos del Teatro Colón. ujú, Hicimos una pequeña versión chiquita, lo ujú, que nos alcanzaba para poder dejarlo grabado bien, claro. con cuerdas. Hay una versión de cuerdas, o sea, de orquesta de cámara. Ujú, Y sí, eso es. Y bueno, es un poco la búsqueda de ese camino de música argentina. bien. O sea, yo creo que la música argentina tiene un valor y una riqueza increíble, que tiene mucha... Sí, es una beta que hay mucho para hacer todavía. Tenemos sobre todo en esta fusión con la música académica, y que se están dando, Totalmente. ¿no? Como hablábamos Bueno, recién, o sea, sí, la sí, Orquesta sí. Sin Fin me parece un claro ejemplo de eso, Que que es una dirige orquesta Ezequiel Mantega. Ezequiel Mantega, Sí, que encara un repertorio distinto para cada repertorio, y también está bueno eso que elige de acuerdo al repertorio que va a encarar los solistas. Porque si hace claro. algo más jazzístico, vas a ver que los solistas son jazzeros. Si Ujú, trabajas sobre el tango, vas a encontrar músicos de tango específicamente. O sea, como que hay una cuestión así como más abierta y a la formación, ¿no? Como que se va claro. formando de acuerdo a lo que haya que encarar, y eso le da como una frescura muy grande a la música. La otra ¿Viste? pata tuya, digamos, con la música popular está en la Grela Quinteto, que es un grupo que básicamente toca tango, digamos, ¿no? Sí, es un Eh, nuevo tango. Mm, es un grupo de tango, entonces tenemos, por un lado, la estable, donde vos mm, haces música académica, digamos, tenemos Aura, donde básicamente el repertorio es de folclore, y tenemos la Grela, que es de tango. ¿Podés charlar un sí. rato de eso? ¿Podés hablar un cacho de eso? Sí, bueno, Un con la grupo Grela largo también. sí, tiene como 20 años que estoy con Ah, Pablo Fraguela, que está Diego Tejedor, que es compañero mío del teatro, ujú, violinista también del teatro, ujú. está Rafael Delgado en el cello y Rubén Slonimsky en el bandoneón. El Un quinteto que peruano. tiene muchos años, sí, el peruano, Rafa.
Tremendo Y tiene mucho... chelista, tremendo, ¿Cómo? tremendo chelista. Tremendo músico, tremendo músico. Compañero de la Marechal. Sí, Ah, sí. Y con ellos hacen, bueno, como el núcleo más, el núcleo del grupo tiene 20 años. Después Rafael y Diego llegaron hace unos 5 o 6 años. ujú. Y sí, con ellos trabajamos mucho en el exterior, tocando tango tradicional con alineamiento original, digamos, arreglos propios y Ujú. dándole una impronta, y sobre la música de Astor. Ah, Que de hecho acabamos de tocar un concierto en el Teatro Colón para los 100 años en el lo festival. vi el concierto, me pareció exquisito. Sí, sí, Estuvo, me sí, pareció estuvo re muy lindo. interesante. Sí, además me pareció Y interesante el hecho de meterle mano a Piazzolla, que no es sí, muy usual, digamos, ¿no? y lo que Eh, pasa es que Astor tiene esa cosa de músico académico, que lo que está escrito está bien escrito y se toca está, eso, está todo perfecto. y trascenderá a lo largo de la historia, sí, como Claro, Beethoven. sí, O sea, sí, habrá sí. grupos que se dediquen a tocar tango de Astor y está todo bien. Y sí, nosotros queríamos darle una vueltita porque, bueno, sabíamos que también dentro de lo que ofrecía el festival estaba el quinteto de la Fundación Astor Piazzolla, que es un quinteto súper increíble que toca música de Astor como, Como Astor, lo que dijo, como claro, Astor, como lo que lo claro, escribió Astor. claro, claro. Y bueno, queríamos darle una impronta propia, así que a la música de Astor, bueno, darle una vueltita de roja por ahí desde lo improvisativo, que Astor comulgó mucho con los músicos de jazz Sí, y su música se presta un poco a sí, eso, así que totalmente. sin distorsionar, generar algo que tenga así, bueno, una frescura distinta. Ujú. Interesante, ¿no? Sí, Qué tres vertientes que encontramos, ¿no? sí, sí, pues yo estoy muy contento. Pero bueno, son equipos de trabajo, ¿viste? Yo Está creo, buenísimo, está buenísimo. a mí a lo largo siempre pensé, digo, lo importante de hacer química con las personas y encontrar esas personas con las cuales uno puede armar un equipo de trabajo. Y eso uno puede encarar solo una cosa, puede ser un superhéroe y generar todo, pero creo que generar No, en no, equipo pero termina siendo, la mancomunión humana es súper es importante. tremenda Además, y de una cuando todos pegan la pelota, sí. futbolísticamente hablando, para el mismo lado, ¿no? Sí, sí, y eso es fantástico, porque la fuerza que tiene eso es tremendo. Y además con el paso de Y los años, viste que vos decís, mm, han pasado 20 años en la Grela, por ejemplo, sí, o 10 años o más en Aura, y la sí, cosa sigue funcionando. Eso es muy sí, interesante. sí, funciona desde lo humano. Creo al fin y al cabo Claro. lo que tiene que funcionar es lo humano, ¿no? Porque la convivencia en las giras, en los viajes, el ida y vuelta en la música, en fin, en esa pequeña fricción de yo quiero ponerle esto, él quiere poner lo otro y encontrar un acuerdo mutuo, estar con gente que entiende esa comunión de, bueno, pará, es de todos, Estamos, todos quieren poner algo, a ver, claro, pongámonos de claro, claro, acuerdo, existe claro, el claro. diálogo. Que es por lo cual Sí. después un grupo se termina desarmando, o por la plata, a ver, por la ganancia. La ganancia es cultural o económica, ¿no? Sí, Si no es económica, es cultural. Bueno, por alguna de esas dos cosas te termina perdiendo un grupo. me parece que también ahí tiene que haber un desapego de los egos muy grande, Sí, muy fuerte. muy fuerte para que esas sociedades Funcionen. funcionen Mm, con regularidad y con los años y que las mm, relaciones humanas no se caguen, digamos, hablando mal y pronto. sí, Pero si vos estás laburando con gente que tiene problemas con el ego, es muy difícil. Y vos me es has muy difícil. contado en una charla Mm, anterior una situación que te ha pasado con un músico, que no vamos a decir quién es, que la cosa no funcionó porque vos le ofreciste una cosa, él te dio otra y al final no lograron ponerse de acuerdo, y siendo sí, los dos pasa. grandes músicos, digamos, ¿no? Así que Sí, sí, bueno, pasa, pasa. pasa. Bueno, Ricardo, estamos llegando al final. Como siempre, Muy linda un gusto charla. enorme conocerte a vos en tantas facetas tan interesantes y además le sumamos la de compositor. Así que nada, un placer enorme conocerte, ser tu amigo, ser tu colega Igualmente. o ser mi Igualmente. discípulo, la verdad que me alegra mucho. Así que bueno, esto fue el segundo capítulo de trayectoria de mis exalumnos, en este caso, mi querido amigo Ricardo Canemba, de sus varias facetas
musicales. Gracias, muchas gracias Máximo por este espacio. Eh, bueno, nada, disfruté muchísimo de la charla. Siempre que nos juntamos a hacer esto, hay como dos, en verdad, para los que lo van a escuchar, hay como 3 horas antes que hablamos de todo. De todo. Y Sí, nada, Máximo es una persona muy interesante con la cual uno puede hablar de todo. Y de hecho, es un poco lo que yo extrañaba cuando trabajábamos en la EMPA, que nos juntábamos, nos cruzábamos en los pasillos y charlábamos entre clase y clase. O sea, es un espacio que hemos tenido nosotros a lo largo de, totalmente. de los años laborales juntos, Sí. eh, que nada, bueno, se comparte, se extraña ese lugar, ¿no? De charlar con un amigo. Sí, pero Eso. hablábamos de la vida, de la música, del bajo, qué sé yo, de un montón de cosas que nos juntan, digamos, en la vida, Mm, que además hemos generado espacio en dos lugares distintos, como la EMPA y la Marechal, con todo lo que eso significa, y hablando, cuando uno empieza a tirar nombres, vos hablás de Pablo Fraguela y de un montón de gente, mm. como vos y como yo salimos de la EMPA, y decís, qué loco, ¿no? ¿Cuánta gente anduvo por ahí? Es decir, eso sería tema para una tercera charla, Ricardo, te propongo. Sí, la EMPA como dice el nombre, es una escuela y bueno, es una, músicos que han pasado por ahí, por la Marechal, o sea, el Impresionante. conurbano genera un lineamiento de escuela musical que dio sus frutos y que alimenta el mercado laboral musical y Sí, creativo. sí, sí. Muy Como está la grande, ¿eh? escuela de Viena. Ustedes viste que los músicos clásicos llaman la escuela de Viena, la escuela bohemia, la escuela de no sé qué cosa. Y bueno, la escuela de Avellaneda, la escuela del conurbano. Sí, pero que ha generado Alinear. cada bebé ha generado impresionante, ¿no? Así que Sí, tal bueno, cual. un placer, Ricardo, como siempre, tenerte en el Gracias, ciclo, Máximo. y un abrazo grande y bueno, seguiremos adelante charlando y generando cosas. Dale, Dale. Abrazo grande, un Máximo. abrazo grande, Chao, chao, chao. chao, chao, nos veremos.